Bueno, pues ahí está, teníamos que iniciar con esta, una de las noticias más replicadas del día y no es para menos. Nuevamente el gobierno del presidente Trump hablando de sus planes contra la inmigración ilegal. Recibimos a nuestra invitada para analizar este y otros temas, Laura Gil, internacionalista y politóloga. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Paula. Bueno, Laura, sin lugar a dudas, cuando uno lee todo lo que ha dicho hasta ahora el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, de lo que hasta este momento es una propuesta, pues sí, no queda duda que esto es una medida asustadora. Pero ¿realmente va a funcionar como el gobierno de los Estados Unidos cree que funcionaría en caso tal de ponerla en acción? ¿Será que esto hace que la gente diga, ya no vamos a cruzar la frontera de manera ilegal si tengo el riesgo de que me separen de mis hijos? No, mira, yo creo que en general la política que ha presentado hasta ahora el presidente Trump en relación a la inmigración es violatoria de derechos, pero aparte inútil. Porque fíjate que aquí el efecto disuasivo que pudiera tener la separación de padres e hijos va a quedar completamente inundado, completamente obliterado por lo que puede ser la reacción de México frente a eso. Fíjate que se necesita la cooperación de México para controlar la inmigración, sobre todo la inmigración de Guatemala y la que viene de los otros países centroamericanos. Si México decide, no, aquí yo no ayudo más, no colaborar más, no colaboro más con eso, la inmigración ilegal va a ser mucho más de lo que hay ahora. Y Trump va a tener que aprender a las malas que es mejor concertar con sus aliados y no confrontarlos de esta manera. Bueno, desde que empezó el gobierno de Donald Trump sí que hemos aprendido los colombianos y digamos que los del resto del mundo acerca de cómo funciona la legislación en este país. ¿Qué tan fácil es para Donald Trump poner en práctica esta medida? Es decir, ¿tiene que pasar por el Congreso? ¿Se necesita una orden ejecutiva? ¿Cómo la puede aplicar? No, la podría aplicar, la práctica de Barack Obama era que se pasaba 21, los padres e hijos podrían pasar hasta 21 días en un centro de detención y después los tenía que liberar mientras se surtía todo el proceso de asilo, de solicitud, de la visa pertinente, de lo que fuera. Entonces, ¿qué dice Trump? Ah, no, eso era capturar para luego liberar. Entonces hay que cortar eso. Esto creo yo, o sea, yo no conozco los detalles, pero que esto debería sí pasar por una orden ejecutiva como las otras que ha venido adoptando el presidente Trump. O sea, las órdenes ejecutivas, digámoslo como son lo equivalente a nuestros decretos presidenciales, a los decretos que, digamos, nosotros diríamos aquí sería gobernar a punta de decreto para evitar la discusión en el Congreso. Laura, pero esto también implicaría costos, digamos, grandes y quizá no estipulados hasta el momento para el Estado. Se lo pregunto porque lo que ha dicho hasta ahora el secretario de Seguridad es, si esto llegase a ser, porque lo estamos estudiando, pues lo que pasaría con los menores cuando son separados de sus padres es que los llevan como a un departamento de salud y de seguridad y allá los dejan un tiempo. Pues esto tiene que implicar una logística que por supuesto cuesta. Y aparte que cuesta y para la cual no están preparados para recibir esa cantidad de niños. Recordemos que Barack Obama, lejos de ser suave en la inmigración ilegal, fue el presidente que más personas deportó en la historia, incluyendo menores. Una de las críticas más grandes del movimiento de derechos humanos a Barack Obama era justamente no solo las deportaciones express, pero también las deportaciones de menores. Entonces, esto que está tratando de pintar el presidente Trump de tenemos que ser mucho más duros en inmigración, la tiene muy difícil tal como lo está planteando porque puede devolvérsele, como les planteé al principio. Me parece que si se deja de colaborar, México dejara de colaborar, sería una catástrofe para Estados Unidos. Pero aparte que no han evaluado las aplicaciones de todas estas órdenes ejecutivas, como lo vimos con el desastre de los aeropuertos en la primera prohibición. Es cierto. Bueno, y además también algunos políticos en México ya han empezado a decirlo, que la única manera de detener todos los ataques de Trump contra México sería esa, dejar de colaborar en lo que tiene que ver con la migración, en lo que tiene que ver con el control del narcotráfico y que allí quizá podrían presionar al gobierno de Trump. No, lo que te quiero decir cuando tú preguntas cuál es la vía normativa para poder, digamos, tomar una decisión de esta naturaleza, obviamente tendría mucho más legitimidad si fuera el Congreso. El Congreso se demora y en Congreso ya estamos viendo que muchos republicanos están preocupados por las actitudes de Trump. Por ejemplo, lo que está presentando para modificar el Obamacare, fíjate que los más conservadores están protestando y diciendo, no, rompió su promesa. Entonces, tampoco es que el presidente en Congreso lo pueda tener muy fácil. ¿Qué vamos a ver entonces? Más órdenes ejecutivas.
Eso es cierto. Pero mire, me gustaría que miráramos también como esa otra cara de la moneda, porque también ha dicho el secretario de Seguridad, John Kelly, hoy cuando hablaba de este asunto, pues que esta es una red terriblemente peligrosa, haciendo referencia a este paso por la frontera para llegar a los Estados Unidos. Y eso sí es cierto, allí sí tiene razón. Pasa absolutamente de todo, están los llamados coyotes, a las mujeres las violan, incluso a los menores de edad que se atreven a pasar con sus familias, pues también ven vulnerados sus derechos. ¿Cuál sería la manera entonces de parar este corredor? Porque lo que pasa allí, sí, la verdad, es preocupante. Claro que es preocupante, ninguno tiene una solución mágica, pero lo cierto es que las medidas unilaterales no han funcionado. Mire lo que está haciendo Merkel, lo que acaba de hacer Angela Merkel en esta última semana. Ha estado visitando los países del norte de África justamente para ver cómo puede concertar con ellos una reducción del flujo de personas hacia Alemania. ¿Por qué? Porque entendió que no lo puede hacer un país solo. Yo creo que el presidente Trump se ha equivocado en creer que él puede corregir y que las soluciones son fáciles, que son soluciones drásticas de este corte. Estas soluciones que está planteando son discriminatorias, violatorias de derechos y realmente ineficaces.